Señor, también pedimos, Señor, por aquellos que nos están viendo en línea a través de las redes sociales, Dios. Sí, Padre Santo. Padre Santo, que en este momento, Señor, que en este momento tú puedas tocar sus corazones, Dios. Que en estos momentos tú puedas hablar a sus vidas, Señor. Que en este momento, utilizando esto de las redes sociales, Señor, ellos puedan sentir tu presencia en donde están. Señor, ya sea que ellos estén combatiendo con algo, estén luchando con algo, ya sea que ellos quieran venir otra vez a tus caminos, ya sea que se les haga difícil otra vez volver a vivir esa vida en santidad, Señor. Hoy pedimos que tú vuelvas, Señor, y les recuerdes a ellos el lugar de donde ellos pertenecen y donde merecen estar. Sabemos que muchos de ellos, Señor, quizá han creído las mentiras, Señor, del enemigo. Y han creído lo que ellos son, Dios. Pero esta noche, Dios, oramos para que tú rompas cadenas, Jesús. Para que aquellos que nos están viendo en vivo, con los que vayan a ver este video después, puedan sentir tu Espíritu Santo que los libere. Si ellos lo deciden. Pero hoy pedimos que tú le hagas un llamado a sus vidas. Que aquellos que están apartados que regresen. Y que los que están no se quiten. Te pedimos por esta noche que tú hagas control. Que tú estés en este lugar. Y también acompañando a aquellos que nos están viendo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Amén. Bueno, para todos aquellos que nos están sintonizando en vivo, Face to Face va a ser, no va a coger mucho de su tiempo. Va a ser básicamente las sorpresas que van a ser de introducción, unas sorpresas que les vamos a tener a ustedes, oración, momentos de administración y palabra. En eso se va a consistir, va a consistir Face to Face, así que otra vez los volvemos y les invitamos a que si quieren ser parte de Face to Face, estar presente aquí con nosotros, hay espacio para ustedes en este lugar. Y si nos van a ver a través de las redes sociales, lo único que les pedimos es que compartan el video, así para que el mensaje de Jesucristo llegue a más personas. Así que sin más preámbulos, les voy a presentar al hermano que va a traer la palabra esta noche. Es un hermano que lo queremos mucho, un hermano conocedor de la palabra, muy sabio en la palabra. Y sin más preámbulos, les dejo con nuestro hermano Ramón Vera. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche, en esta experiencia nueva de Face to Face, donde se está cumpliendo esta palabra Face to Face. Ustedes pueden Amén. vernos, a pesar de que ahora mismo no podemos verlo a ustedes. Este día vamos a estar compartiendo un tema. El tema de hoy es perseguidos por Dios. Pero la connotación de este mensaje acerca de la persecución por Dios no se refiere a que usted es perseguido por predicar el Evangelio, no se refiere a que usted va a ir encarcelado por esto. Me refiero a otro tipo de persecución, que es cuando Dios, vamos a decirlo así, tiene planes contigo y quiere hacer cosas en tu vida. Voy a estar utilizando la palabra de Dios en Marcos capítulo 16, verso 15. Y dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen mi evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Verso 17, donde baso mi mensaje de hoy. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán espíritus malignos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran algún veneno mortífero, no les hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Repito, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, aquí estamos viendo la persecución espiritual
por parte de Dios acerca de aquellas personas que creen en su nombre. Cuando una persona verdaderamente cree en el Señor, pasan algunas cosas, porque es muy diferente creer de boca que creer conforme a lo que dice su palabra. Vamos a leer Juan capítulo 7, verso 37, y vamos a ver otros resultados de lo que es creer. Una vez creemos en Él, esto ocurre en la vida de todo creyente. Juan 7:37 dice: durante el último y gran día de fiesta, Jesús se puso de pie y alzando la voz dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. Verso 39, pero él dijo esto respecto al Espíritu, que habían de recibir lo que creyeran en él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, cuando hablamos de que las señales perseguirán a los que creen, cuando vemos el contexto de esto en el libro de los Hechos, son personas como tú y como yo, de carne, de hueso, que fueron elegidos por Jesucristo, que fueron doctrinados por Jesucristo, pero lo más importante de todo eso fue que fueron elegidos por Él, fueron instruidos, fueron liberados y llegaron a conocer cara a cara a lo que es el Salvador de nuestra vida. Es un privilegio demasiado grande haber conocido al Señor en persona. Sin embargo, Jesús dijo que más bienaventurado es aquel que ha creído sin haber visto nada, cuando se estaba hablando con Tomás el incrédulo. Entonces, cuando hablamos de persecución espiritual o de ser perseguidos por Dios, tenemos otro pasaje que está en el libro de Santiago. Este pasaje nos habla del anhelo que tiene Dios por nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que somos nosotros nada más que tenemos necesidades, que somos los únicos que anhelamos o queremos a Dios. Cuando leemos la Biblia, una de las frases que Dios le declaró a Moisés es que Dios era un Dios celoso, que Él era celoso. O sea, que Él quería exclusividad. Cuando leímos en Santiago capítulo 4, nos encontramos con una frase parecida. Dice capítulo 4, verso 5. Dice: ¿acaso creen ustedes que en vano dice la Escritura, que Él anhela celosamente el Espíritu que habita en nosotros? Esta es la versión pechita. La Reina Valera dice que el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Cuando nosotros estamos predicando la palabra de Dios, cuando estamos correspondiendo al amor de Dios, a la comunión con Dios, a lo que es el ser de Dios, y nos rendimos por completo a Él, entonces eso que dice el libro de Marcos capítulo 16, verso 17, y estas señales perseguirán a los que creen. No es que nosotros vamos a perseguir las señales, porque actualmente vemos iglesias donde se están convirtiendo nuevos creyentes, que están aprendiendo cosas que no son necesariamente así. O sea, ellos están ambicionando cosas, están persiguiendo cosas y están hasta imitando y fabricando cosas. Cuando tú eres verdaderamente creyente, estas cosas van a venir detrás de ti. Entonces vamos a ver dónde me baso. Está en el libro de Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, habla de los diversos dones del Espíritu. Comenzando con el versículo 4, dice: ahora bien, hay distribución de dones, pero el Espíritu es uno. Verso 5: y hay distribución de ministerios, pero el Señor es uno. Verso 6: y hay distribución de poderes, pero un mismo Dios es el que hace todas las cosas en cada uno. Amén. Verso 7:
subraya ese versículo, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 8. A algunos les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento por un mismo Espíritu, a otros fe por un mismo Espíritu, a otros dones, en plural, de sanidades por el mismo Espíritu, al otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único Espíritu, repartiendo a cada uno como a Él le place. Verso 11 dice que el Espíritu reparte como a Él le da su voluntad. Como es en mi país, como Él le da su gana. Entonces, el mandamiento número 1 del apóstol Pablo, cuando comienza a hablar de los dones espirituales, hay 3 pasajes que van conectados, que hay personas que lo dividen por los títulos. El pasaje del capítulo 12 de 1 Corintios, capítulo 13 que habla del amor por encima de las demás cosas, y el capítulo 14 que habla exclusivamente del uso apropiado del hablar en lenguas o del don de lenguas. Estos 3 pasajes van conectados y comienza con la frase procurar los dones espirituales en 1 Corintios 12. Nos manda a ambicionar, a desear. En cierto sentido es la única forma que tenemos de perseguir estas cosas. Pero como leímos en el versículo 11, dice que el Espíritu Santo reparte a cada uno como Él le place. Usted tal vez quiera hablar en nuevas lenguas. Algunos hermanos piensan que ya este carisma cesó. Igualmente la interpretación de lenguas. Es un punto donde no vamos a estar todos de acuerdo. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que la Biblia dice que es el Espíritu que asigna a cada persona la manifestación. Él es que la opera, y las cosas que han de ocurrir en el cuerpo de Cristo solamente pueden ser producidas directamente por Dios. El deber de nosotros es anhelar, procurar y sí, en cierto sentido, buscar ser usado por Dios. No tiene nada de malo. Lo que está mal es el sistema que tenemos montado en algunas iglesias, donde la gente produce falsos dones espirituales, donde la gente quiere imitar a otros, se aprende la misma aglosolalia o frase en lenguas que otros. Tú llegas a una iglesia y todo el mundo dice la misma frase, abasoja, o frases así, abasojalaya, es una de las más famosas, o chama, y tú ves gente que hay 10 gente ahí sentados y todo el mundo dice chama. Entonces hay que preguntarse si esto es generado como algo genuino o si verdaderamente Dios te está persiguiendo. Cuando salimos de misiones, cuando salimos a predicar, cuando nos vamos a hacer las cosas de Dios, me llamó mucho la atención un evangelista bautista del inicio de los 1900. Los bautistas, muchos de ellos no creen en los dones para ahora, eso le llama cesacionismo. Pero a él le tocó ir a predicar a una tribu donde no habían impreso Biblias, donde tenían un dialecto muy diferente. Y en él ocurrió lo que pasó con el apóstol Pablo en Listra y Iconio. Pablo predicó en el idioma de esa gente. Este hermano sintió que algo estaba pasando en él y habló en lo que le estaba saliendo por su boca. Y era exactamente el dialecto que en ese lugar se hablaba. Y las personas se convirtieron a Cristo Jesús a través de la manifestación del don de lenguas. El don de lenguas tiene dos manifestaciones en la Biblia. Si leemos detalladamente el libro de 1 Corintios 14, vamos a ver que el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres, sino que por el Espíritu habla misterios. Habla de orar con el entendimiento y también de hacerlo en lenguas. Ahora bien, oraré en el Espíritu, pero también lo voy a hacer con el entendimiento. Dice que en público prefiero hablar
5 palabras con entendimiento, que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Él dijo que él hablaba más lengua que todos los que estaban ahí. O sea que él hablaba más de 10.000 palabras en lengua, si lo vamos a tomar por los moños la frase. Pero en su tiempo de oración privada, ya que era importante que la persona pudiera dar fruto de lo que estaba expresando. Y si usted quiere entender, y si usted no entiende nada, debe de buscar, de procurar a Dios que le dé la capacidad de interpretarlas. Entonces estamos viendo dos tipos de manifestación del don de lengua. La lengua glosa, que es una lengua humana, y como dice 1 Corintios capítulo 13, verso 1, si yo hablara en lenguas humanas o angélicas. Y la lengua de oración, que en este caso no se traduce, sino que necesita interpretación o simplemente se usa para orar. Cuando estamos en Marcos 16, 17, dice que una de las señales que va a perseguir a la gente es que hablarán nuevas lenguas. Otra de las señales era que impondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y habla de echar fuera espíritus malignos de las personas. La parte más difícil del pasaje es que aún nosotros, los que creemos en su nombre, beberíamos cosas venenosas y no nos dañaría. En Indonesia hubo un avivamiento donde había muchos musulmanes, había muchas iglesias metodistas, bautistas, y los musulmanes buscaban la manera de hacerle daño de forma indirecta a los misioneros, echándole veneno a la comida. Wow. Y una de las mayores conversiones que se dio con esa gente es porque la gente cristiana que estaba haciendo target para ser envenenado no se moría. Wow. Ellos esperaban y esperaban. Los hermanos no sabían qué estaba pasando. Pero los musulmanes de esa área que estaban haciendo treta para dañar a los predicadores del área, no lograron matar ni a un solo creyente. Wow. Pero la iglesia estaba muy activa. Esa iglesia metodista que revolucionó esa área. Entonces el libro de como un viento recio de Mel Tari documenta cómo el Espíritu Santo obró en ese lugar. Aún los niños tuvieron una experiencia personal con el Espíritu Santo y pudieron ver la mano de Dios obrando en sus vidas. Entonces, ahí es que vienen estos dones, ahí es que se manifiestan estas cosas. Cuando uno tiene a Dios de centro, cuando uno sale afuera, se sale de su comodidad y comienza a moverse en las cosas de Dios. Entonces los dones Dios los viene a manifestar de manera soberana sobre cada persona. Algunas personas dicen, yo tengo el don de profecía, otros dicen, yo tengo el don de lenguas, otros dicen, yo danzo en el espíritu como David, otros dicen, yo tengo palabras de sabiduría. Pero si leemos bien lo que Pablo está diciendo, dice que a otros les da la manifestación, a otros les da. No necesariamente significa que usted tiene eso para usted, es que Dios le da el espíritu, le da esta manifestación de manera soberana en su vida, tanto como profetizar, como interpretar, como posiblemente predicar en un idioma desconocido o de orar en su vida privada en un idioma que solamente Dios y tu espíritu están entendiendo. Entonces, el mensaje original que quería transmitir era sobre la persona del Espíritu Santo. Ya eso será una segunda oportunidad. Pero en esta oportunidad lo hago porque a veces estamos en la iglesia. Yo vengo de una iglesia donde la gente hablaba mucho de los dones espirituales, pero no se veían en la realidad de la vida de cada persona. Hasta que no se comenzó a procurar esas cosas en grupos de oración, la gente quería que Dios le diera dones para evangelizar. Y ahí fue que Dios comenzó a manifestarse. Y entonces la gente que predicaba literalmente de lo que dice 1 Corintios 12, 13, 14, vieron los dones de Dios comenzando a manifestarse. Entonces ellos se asustaron. Y obviamente porque era algo que ellos no podían manejar, era algo que ellos no conocían. Entonces eso ocurre mucho también. A veces hablamos mucho de los dones del Espíritu, hablamos de los ministerios, hablamos de las operaciones de Dios, pero cuando la vemos nos asustamos o tratamos de que ese tema se cancele.
No sé si oíste de una conferencia de una vez que hizo el pastor muy reconocido y muy versado, nuestro querido MacArthur. Sí, la conferencia del fuego extraño. Sí. Entonces, hay un libro que se llama, tiene un título similar, pero que es de un pastor que cree en los dones espirituales. Que se llama John Bevere. El libro se llama Así dice el Señor. Entonces, cuando tú pones los dos libros en la mano derecha y el otro en la mano izquierda en balanza, los dos libros se parecen mucho. Lo único que el libro de nuestro querido MacArthur es cesacionista, ya dando por descontinuados los dones espirituales, porque según su interpretación de la historia, esos dones cesaron de manera completa y radical en la iglesia, que tuvieron un propósito momentáneo en la historia. Y de acuerdo a la visión de los cesacionistas, lo perfecto que habla 1 Corintios 13, los versículos 8 al 13, es el canon de la palabra, la formación del Nuevo Testamento. Mientras que los que creemos que el Espíritu Santo sigue obrando, al vemos un poco de sombra en este pasaje, porque aparentemente esto nos está hablando de nuestro destino definitivo, y es cuando le veamos a Él cara a cara y lo conozcamos a Él como Él lo conoce a nosotros. Entonces, creer que Dios te da dones espirituales o lo puede dar debería ser la regla en todas las congregaciones de Dios, pero esto no es algo fundamental. Esto es algo, si podemos decirlo así, no es una exigencia para salvación. Tú posiblemente no estés de acuerdo con esto, posiblemente estés equivocado, vamos a darle la razón de la duda, posiblemente nosotros estemos errados, lo cual no creo, pero es una posibilidad. Entonces, debemos de procurar buscar la información del texto en realidad. ¿Qué dice el texto? Entonces, cuando vamos a los argumentos de nuestro querido MacArthur, él tiene mucho fundamento en lo que está hablando, de lo que está sucediendo en los movimientos pentecostales, carismáticos. Sabemos muchos excesos, gente haciendo como gato, como perro, como ratón, revolcándose en el piso, gente quitándose la ropa en pleno culto, gente riéndose descontroladamente hasta caer en una histeria. No digo que sea más reírse, porque Dios da gozo, pero cuando tú ves que una cosa se va y ya hay algo extraño ahí. No puede ser naturaleza del Espíritu Santo, algo que va a llevarte a ti a un estado de humillación, un estado de vergüenza, o cuando ves a estas personas haciendo como perros, como gatos, algo que va en contra de la naturaleza de Dios. Es algo, tenemos que decirlo tajantemente, es algo demoníaco. Nuestro querido MacArthur tiene mucha razón, pero hay otros casos donde simplemente él pone a toda la gente en el mismo saco. Entonces, John Bevere lo hace diferente. John Bevere ve la preocupación del apóstol Pablo al escribir estos tres pasajes. ¿Por qué vamos a hablar del uso correcto del hablar en lenguas si el uso depende solamente de Dios? O sea, no es como los pentecostales creen, no, yo hablo en lenguas y yo no puedo controlarlo, yo entro en un trance, comienzo a temblar y no hay quien me pare. O sea, posiblemente usted ha oído mucho esa frase. Pero la Biblia nos habla de un Dios, del orden, y nos dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. O sea, el ánimo mismo de las personas que están recibiendo algo de Dios. Tú puedes ejercer el dominio propio, ¿no? Cuando tú estás recibiendo una palabra o cuando estás sintiendo algo, dice el apóstol Pablo que ustedes háganlo todo y esperen su turno, pero que no pasen de 3 personas, que todo se haga en orden, que todo se haga con edificación. Entonces, ya para ir aterrizando, los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice que no solamente la palabra escrita es necesaria, sino que también necesitamos los dones del Espíritu, que son, vamos a decirlo así, son vehículos que usa el Espíritu Santo para nutrir, fortalecer y alimentar su congregación. Entonces,
las personas que nunca han experimentado esto de los dones espirituales, regularmente pasan dos cosas. No sé si te recuerdas lo que dice Juan 7. Estas señales, no sé, te dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior experimentará ríos de aguas de vida. Y aquí en Marcos 16, que estas señales perseguirán a los que creen. Entonces, es difícil tú ver que una persona que no cree en algo vaya a recibir nada. El mismo Señor Jesucristo dijo que, el mismo Santiago dice que el que duda en su mente no va a recibir nada del Señor. O sea que la fe es necesaria. Cuando leemos Gálatas 3, que habla de espíritu se recibe por la fe es necesaria. Entonces, ¿por qué no me pasa a mí? A veces lo que hacemos es que creamos un bloqueo, creamos criterios y se convierten en barreras o argumentos que no dejan que el Espíritu Santo obre en ti. Cuando la Biblia se refiere a eso en el libro de Corintios, derivando todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Estas cosas que hay por derribar, estos principados que hay por derribar, mayormente son argumentaciones mentales, son puntos de vista de la vida, son creencias personales o son simplemente necedades que tenemos que no nos permiten recibir cosas que Dios tiene para nosotros. Me gustaría que leas 1 Corintios capítulo 13, verso 1. 1 Corintios 13:1 y dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. El verso 2 también. Sí. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lee el capítulo 14. Capítulo 14. Sí. Lee el versículo 1. Dice, 14 versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Versos 2 y 3. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Bien, si tú notas, hay un paralelismo entre los primeros versículos de 1 Corintios 13 y 1 Corintios 14. Ahí está trazando un margen de comparación. Si tú ves, te das cuenta, comienza con el asunto de las lenguas, de los dones, por encima el amor debe estar por encima de esto. Y luego viene a hablar de las lenguas, que era un tema que le preocupaba mucho al apóstol. Y en el verso 12 dice que el que habla en lengua, nadie lo entiende, sino porque habla a Dios directamente. Y habla, en su oración, habla cosas misteriosas. Hay otro versículo que dice, bien, lee el versículo 12. Del capítulo 14 hasta el 16, para ver qué dice el apóstol Pablo de esas lenguas que no se entienden. 1 Corintios 12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pasa cuando tú oras en lenguas? El entendimiento queda sin fruto. Pero tu espíritu ora, ¿no? Sí. ¿Qué dice el 15? ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Verso 16. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar del simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Ahí vemos que el apóstol Pablo está mandando
raya Ujú. para que las cosas se hagan de una manera determinada. Ujú. Y en vez de estar cantando o orando en lenguas de manera pública, tú prefieras orar en tu idioma vernáculo para que la otra persona pueda decir amén, gloria a Dios. Amén. Y le edifica también, ¿no? Entonces te dice que tú puedes, ahora pues yo voy a hablar en lenguas para orar, pero también voy a orar en mi idioma natural. Cantaré en lenguas, pero también cantaré con mi entendimiento. El apóstol Pablo lo que le está dando el lugar que debe de tener el orden del culto. Pero vemos que lo que pasaba con los corintios es que los corintios, el don que más les gustaba era ese, aparentemente. Y por eso el apóstol Pablo le estaba pidiendo que anhelaran más profetizar, porque el que profetiza era mayor, es mayor. Vamos a decir, suponer que ya pasó todo. El que profetizaba era mayor que el que hablaba en lenguas. Porque el que hablaba en lengua no daba mensaje para nadie, sino que oraba en un idioma extraño, posiblemente angelical, donde nadie lo entendía, sino Dios. Y tu espíritu oraba a Dios. Tú eras edificado internamente, pero realmente tu oído te daba sin edificación. Por eso el apóstol Pablo decía que también podías orar para que Dios te dé la interpretación de alguna lengua o de algún mensaje que estés oyendo en tu boca mientras oras. Entonces, todas estas cosas que estamos viendo ahí en Corintios volvieron a ocurrir en California, en la calle Azusa, en Los Ángeles, en el año 1901, cuando ya todo el mundo pensaba que todo eso había cesado. Habían algunas personas que estaban procurando y deseando un nuevo Pentecostés en su vida. La mayoría de esas personas no eran, la iglesia pentecostal en sí no existía. La congregación que existían eran los bautistas, estaban los metodistas, y había un movimiento que estaba surgiendo, que era se llamaba Fe Apostólica. Okay. Y estaban los asambleístas de la Asamblea de Dios, que para esos años ya estaban naciendo. Partiendo de ese movimiento que hubo en 1901 en la calle Azusa, donde muchos lo denominan el inicio del siglo del Espíritu Santo, año 1900, comenzaron a darse manifestaciones, y voy a decirlo claro, muchas manifestaciones genuinas, pero también hubo problemas documentados de personas que posiblemente estaban siendo usados no tenían discernimientos espirituales, tenían mucho deseo de ser oídos, mucho deseo de darse a notar, y la Biblia nos dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios, pero nos dice claramente que tenemos que procurar las cosas que son de Dios en nuestra vida. Para ir terminando, quiero que vayamos leyendo en el capítulo 12. Si puedes leer el versículo 27 hasta el 31. Capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Sigue con el verso 1. Si yo hablase lenguas humanas, Date cuenta de que sigue el pasaje. sí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. Por la palabra le está diciendo, yo tengo un camino mejor y es el amor. Él está hablando de todo eso. Entonces nosotros, como estamos inducidos lamentablemente por los títulos, desconectamos todo el pasaje. Ok. Viste, él siguió la línea, Lo quitamos entonces del luego contexto. introduce lo más importante. Lo sacamos del contexto, ¿no? Entonces eso es muchas de las cosas que pasan en las iglesias. Nosotros
vemos solamente un lado de la moneda. Mientras, por ejemplo, tú estás nada más anhelando los poderes de Dios, hay otros que nada más quieren palabras. Entonces, el cristiano adecuado o cabal debe de tener los dos lados de la moneda. Debe de anhelar la palabra de Dios, que es la palabra profética más segura, pero también debe de anhelar y desear que Dios sea una realidad en su vida. El amor. Para terminar, ahí quisiera comentar algo. Cuando yo era nuevo creyente, a mí nunca me hablaron de eso. O sea, yo no pude haber sido inducido, pero yo anhelaba a Dios con mi corazón. Venía de un lugar prácticamente que no funcionaba bien, donde había mucha violencia, donde había golpes, donde había maltrato verbal, maltrato físico y otras cosas. Y yo acepté la invitación a una iglesia. No alargar la historia, me convertí o el Señor me tomó en su seno, vamos a decirlo. Y sin nadie haberme hablado de eso, comencé a experimentar que algo extraño me estaba pasando en mi boca, que algo me quemaba la lengua, la voz se me estaba poniendo gruesa, y de repente, ¡pam! Días después se manifestaron esas cosas en mi boca. Entonces dije, ven acá, ¿qué pasó aquí? Tuve que hacerle preguntar a la gente, a la pastora, a los demás, porque yo me convertí inicialmente en una iglesia pentecostés, pero duré poco, duré menos de 2 años. Por la persecución que tenía, mi papá no quería que fuera a la iglesia. Me iba clandestinamente a otra que estaba lejos del área de mi papá, de donde papi no pudiera encontrarme. Pero como quiera, el diablo revela las cosas y mi papá me encontró. Me encontró. Te daba el GPS. Ya tú sabes. Y hubo algo que me pasó, que es lo que quiero comentar sobre todo eso. Siendo nuevo creyente, estando arrodillado en el altar, orando a las 9 de la mañana aproximadamente, solamente habíamos 2 personas en ese lugar. Hay un maestro llamado Gamaliel. Marcial. Gamaliel es el hijo. Él está en silicio, que yo creía que él estaba durmiendo. Pues yo estoy orando en el altar de rodillas y de repente me llega esa fuerza, esa presencia, eso lindo, eso inmenso. Y comencé a hablar en lenguas, pero adivinen qué idioma. El inglés. Eso era que tú querías venir para acá. Yo tenía como 18 años. Pero me sorprendía y hasta me estaba dando un poco de risa. Porque era como algo como, oye, pero era tan perfecto toda la pronunciación y todo lo que está. Pero yo no entendía prácticamente nada, tal vez 2 o 3 frases. Y entonces Marcial me ha agarrado el pie, que me asustó. Él estaba tirado así al lado del altar y yo estaba de rodillas. Y me dice, Veritas, tú sabes lo que tú estás diciendo. Porque yo he entendido todo y te lo puedo decir absolutamente todo. Era profesor de básica y era profesor de inglés. Ok. Y yo le dije, yo no sé, pero yo sé que estoy hablando inglés. Tú tienes más de 10 minutos repitiendo lo mismo. Pero todo lo que tú dijiste, palabra por palabra, se pronuncia exactamente así. Wow. Y me dijo, wow, tú tienes géneros de lengua. Y yo, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Tú tienes géneros de lengua. Te voy a decir lo que tú dijiste. Tú primero comenzaste diciendo que Dios era un jardinero. Que tu padre era un jardinero. Y que cada día en la mañana él regaba sus flores con su rocío. Wow. Luego dijiste, mi padre es una roca. Él es la roca. Y él siempre cuida de sus piedrecitas y las pone juntas. Y esa palabra la estabas repitiendo y la estabas repitiendo. Entonces esa tiene cuidado de sus piedrecitas y las pone juntas. Nosotros somos piedras espirituales y el Padre es la gran roca. O sea, un mensaje coherente completo. Yo no lo estaba entendiendo, pero él sí lo entendió. Entonces,
¿cómo yo voy a dejar de creer en el Espíritu de Dios si yo lo he vivido? Lo has experimentado. Por más teología que venga una persona a decirle, mira, aquí tengo este libro, en este libro tú vas a ver por y qué que cesó y cesó. teóricamente, históricamente, entre comillas, cesó. Porque la iglesia no debe de procurar esos superpoderes. ¿Por qué? Ya tenemos la perfección aquí. Y todo lo que tú necesitas es esto. Parcialmente cierto. Porque esta es la palabra profética más segura. Pero la misma palabra profética nos manda a anhelar esas cosas que Dios desea que viva, que esté en nosotros, para que la iglesia se edificara. La iglesia todavía se está edificando. Muchas de las cosas que están pasando en las congregaciones es por el desbalance. No hay dones espirituales en ciertas iglesias porque están cerrados contra ellos. Entonces otras iglesias nada más son, por más profecía falsa que diga una gente, ya digo porque una gente se sanó en esa reunión, ya es un genuino, un hombre de Dios genuino. Pero la Biblia dice que si te habló falsamente, si te profetizó falsamente, si hizo cosas, es un falso. Entonces, básicamente eso. Dios persigue a uno. Amén. Dios Amén. te da las cosas. Yo sé que Dios vino trabajando contigo desde Pasey. O sea, hay una acción del Señor en tu vida, eso del maestro, eso de expresar la palabra, de buscar que los demás vengan a Él. Esos dones lo da Dios. Amén. Y vienen por la pasión, por su presencia, por la pasión de ver a Dios, de acercarse a Dios. Esto no viene porque yo digo, no, déjame yo hacerlo. Entonces, básicamente eso. Más adelante, en una segunda parte, estaré tratando de la persona del Espíritu Santo. Porque una cosa son los dones espirituales y otra cosa son la persona del Espíritu. Una cosa es lo que Dios hace o da, y otra cosa es lo que es el Señor en sí mismo. Así que la palabra para Amén. Pastor Alex. Si quieres terminar tú orando y cerramos, dale, si quieres termina orando. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te damos las gracias por permitirnos este momento, Padre, face to face, cara a cara contigo, Padre. Bendice a cada persona que nos ha escuchado, Sí. y aquellos que nos van a escuchar, los que nos van a ver y escuchar, Padre. Pido que tu presencia sea revelada, Padre, sobre nuestra vida Sí, Señor. y sobre nuestra congregación, el Taber. Bendice, Padre, poderosamente a cada una de las damas, los caballeros, los niños, los jóvenes, Padre, los adultos, todos, Padre, seamos sumergidos, Padre, bajo la presencia tuya y bajo el poder de tu palabra. Oh, sí, Señor. Padre, permita que podamos desarrollarnos en la iglesia equitativamente, con el equilibrio que solamente da tu palabra y tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Padre, reprende y echa fuera, desraiga, Padre, todo lo que quiera evitar el crecimiento, Sí, Señor. Padre, de la congregación Taber, Sí, Señor. y mayormente, Señor, el desarrollo de cada persona como hijos tuyos, Sí, Padre. porque Sí, somos Señor. una sola iglesia. Sí, Señor Jesús. No somos metodistas, no somos bautistas, pero estamos en la congregación que por gracia estamos asistiendo y estamos comprometidos con la causa de esta congregación local. Te pedimos, Padre, que tú sigas tomando dominio en la congregación y que cada día nos vayamos desarrollando en los ministerios y tú manifiestes en nuestras vidas los dones que necesitamos. Sí, Señor. Padre, suple todo lo que haya falta. Aquellas personas que no conocen tu nombre, que puedan ver esto, Padre, te pedimos que tú les reveles tu rostro, tu presencia, y que tu Santo Espíritu, Padre, toque sus vidas. Sí, Señor. Todo esto te lo pedimos poderosamente en el nombre de Jesús. Te agradezco por mi hermano Alex, porque tú le has dado la visión, Señor, de esto. Y aquí estamos, Padre, orando en vivo por las vidas que necesitan un toque fresco del Espíritu Santo. Te agradecemos, Padre, tu compasión y tu misericordia, porque todo lo hacemos, Padre, porque tú lo haces primero en nuestras vidas. Oh Dios, Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, nada, cerrando, gracias por haber estado con nosotros, gracias por estar en sintonía con nosotros. No se pierda el próximo Face to Face, que será el próximo jueves.
a las 8 de la noche. Hoy tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero ya la semana pasada, la semana que viene, ya tenemos algunas herramientas también que hemos tenido, ya sea para un poquito más de luz, un poquito más de luz, Mejor presentación. sí, una mejor presentación, pero sabemos que Dios habló, sabemos de que va a hacer grandes cosas, así que manténganse en sintonía con nosotros y no nos podemos ir sin antes decirle a ustedes de que si no tienen una iglesia donde congregarse, en el Tabernáculo Bíblico en New Jersey los esperamos con los brazos abiertos. Ven a experimentar la presencia de Dios, ven a experimentar una congregación que es unida, que les va a querer mucho, se van a preocupar por ustedes, pero sobre todo van a tener un encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que tenemos también servicios de jóvenes en Victoria los domingos para los menores de 18 años, empezando los padres cuando van a escuchar sus palabras. Nosotros bajamos con los jóvenes menores de 18 años para su servicio de jóvenes en Victoria, y tenemos face to face como estamos haciendo ahora nosotros los jueves a las 8 de la noche, así que los invitamos a estar pendientes. Saludos al pastor Jorge y a su esposa y a la congregación del Taber, y no solamente a nuestra congregación, sino a todos aquellos que nos sintonizan y irán a ver este video. Así que muchas bendiciones y manténganse en contacto, que vienen cosas buenas. Así que Dios los bendiga. Amén.